usted aquí conmigo, vaya al libro de Juan 1 del 43 al 51, hermano. Venimos con las baterías puestas, venimos acelerados, vamos a meditar sobre un gran personaje. Es el sexto apóstol de la lista de la Biblia. En Mateo, Marcos, Lucas y Hechos está conocido como Bartolomé. Y en el libro de Juan está conocido, siempre cuando se habló de Natanael se le trató como Natanael, no como Bartolomé o Bartolomai, ¿verdad? Que Bartolomai quiere decir hijo de, y era como un apellido Bartolomé o Bartolomai. Algo interesante con relación a lo que vamos a estudiar hoy, hermano, es que yo quiero que usted se fije en el carácter de este hombre. Normalmente nosotros, sin darnos cuenta, hemos dejado que un cáncer entre en nuestras vidas. Y no importa si somos cristianos, no importa si somos cristianos. Y es el asunto de la mentira, el engaño. Estamos tan acostumbrados a mentir. Mentimos inconscientemente ya. Mentimos prácticamente sin darnos cuenta. Mentimos y engañamos y estamos tan acostumbrados a vivir con el engaño y la mentira. La mentira y el engaño se ha convertido como la moneda de gasto diario en nuestro vivir. Se nos hace fácil decir cosas que solamente por salir de un breve apuro, solo por salir del momento, solo por salir de la situación, decimos una mentira. Y nunca pensamos ya en las consecuencias. Y estamos tan acostumbrados a la mentira y al engaño que muchas veces cuando vemos que alguien miente acostumbradamente, cuando alguien engaña acostumbradamente y nosotros vemos que alguien ha hecho, ay, pero si fue una mentirita piadosa, o fue una mentirita blanca, o ay, no le hagas caso, si él así es. Ella siempre lo hace. Ay, vos que le crees a mi mamá si ella te está diciendo una cosa por decirte otra. Ay, que. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la práctica de la mentira, del engaño. Y desafortunadamente todos hemos hecho uso de ese pecado. Hemos hecho uso de eso que denigra realmente al llamado cristiano o cristianismo. Algo interesante con relación al engaño y la mentira es que es una forma de comercializar hoy cualquier producto. Hoy fácilmente los dueños de una marca o los dueños de un producto con facilidad dicen el mejor del mundo. Y de primas a primeras, ¿verdad? Sin meditar, escriben y dicen el mejor del mundo. El mejor producto hecho en Norteamérica. Lo mejor de tal lugar, lo mejor para la salud o lo mejor para... Y todo el mundo, bueno, tanto es así que una vez había un hombre que construía violines. Y dijo, bueno, yo quiero atraer clientela, dijo, ¿verdad? Entonces vino y dijo, y ustedes saben que una de las marcas famosas de violines está en Italia. Entonces dijo, bueno, los italianos somos los mejores fabricantes de violines. Así es que dijo, voy a poner un rótulo. Y puso, los mejores violines de Italia. Pero como a dos cuadras, había también otro que hacía violines. Y pasó por ahí, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo que los mejores violines de Italia? No, dice. Sí, los mejores son los míos, dijo, ¿verdad? Entonces vino y dijo, los mejores violines de Europa, ¿verdad? Y entonces, luego, más allá había otro que también fabricaba violines. Y cuando pasa por los mejores violines de Europa, y luego camina un poco más, los mejores violines de Italia. Y ya no se trataba si realmente alguien iba a comprobar si eran los mejores violines, sino que se trataba solo de la famosa frasecita. Entonces vino y dijo, no, dijo, ya sé lo que voy a poner, dijo. Los mejores violines del mundo. Entonces vino y, bueno, digo, porque había otro fabricante, un cuarto fabricante. Y cuando pasa, los mejores violines de Italia, los mejores violines de Europa. Y los mejores violines del mundo. ¿Y yo qué pongo? Dijo, ¿verdad? ¿Y yo qué puedo poner? Ya sé, dijo. No le importó tampoco la calidad que estaba ofreciendo, ¿verdad? Y viene y se le ocurrió, los mejores violines de esta calle, dijo.
Con ellos salió, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, por tener ese tipo de salidas, ese tipo de escapes, decimos cualquier cosa. Y se nos olvida lo que nosotros aún muchas veces hemos dicho y hemos confesado. Que el Señor oye todo lo que decimos y ve todo lo que hacemos. ¿O no es cierto que esa es la manera de amenazar a nuestros hijos? Esa es la forma en que amenazamos a nuestros hijos. Recordá, Miguelito, aunque yo no esté en la escuela con vos, allí te está viendo el Señor. ¿Qué es lo que queremos? Asustar a Miguelito, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no creemos en lo que le estamos diciendo a Miguelito. ¿Por qué razón? Porque cuando suena el teléfono y mami, es la mamá de mi papá, decirle que no estamos. Rápido, ¿no? Decirle que no estamos. O cuando llaman para cobrarnos, no estoy, ¿verdad? Decirle que no estoy, dice mi mami que no está, ¿verdad? Entonces, algo interesante es ver cómo el Señor nos quiere demostrar todo lo contrario. Y nos dice, hey, yo estoy al tanto de lo que tú haces también. Y no importa si tienes canas en tu cabeza. Y no importa si se te está cayendo el pelo. O no importa que tengas muchas arrugas. O no importa que tengas más de 60 años. De todos modos, yo sigo viendo lo que haces y sigo escuchando lo que dices. ¿Cuántos pueden dar un amén a eso? Y eso nos debería de hacer caer en temor. Y se lo voy a demostrar ahora, hermano. Fíjese que algo interesante con relación al apóstol Natanael es que yo le he titulado el apóstol en quien no hay engaño. ¿Por qué razón? Porque ese fue uno de los calificativos que el Señor Jesús le dio a Natanael. El apóstol en quien no hay engaño. Natanael era también conocido por su nombre Bartolomé, lo cual quiere decir Dios ha dado. Jehová Jireh. Imagínense lo que quiere decir el nombre de él. Y usted si lo busca como Natanael en el libro de Mateo, Marcos, Lucas o el libro de los Hechos, no lo va a encontrar, porque allí es reconocido como Bartolomé. Recuerde eso. Cuando usted busca el nombre de Natanael en la lista de los apóstoles, recuerde que el primero que aparece siempre es Pedro, luego es Andrés, luego es Jacobo, están adivinando bien. Luego es Juan. Luego es Felipe, el que fue a buscar a Natanael. Y luego es Natanael. Diga conmigo Natanael. Diga conmigo Natanael, hermano. Y diga conmigo esto. Natanael es el sexto apóstol de la lista en la Biblia. ¿Ok? Sea Natanael o sea Bartolomé. ¿Se aprendió eso? Ojalá que se acuerde dentro de 8 días. ¿Ok? Bueno. Fíjese entonces. Entonces viene el Señor y primero encuentra a Felipe. Y después de que encuentra a Felipe, lo primero que Felipe hace es ir a llamar a Natanael. Natanael era de una comarca, era de una ciudad cercana a la ciudad de Nazaret. Y por eso es que nosotros vamos a entender un poco del escepticismo, de la incredulidad de Natanael. Como muchas veces hay incrédulos cuando los invitamos a la iglesia. Vienen y dicen, no, yo no creo que ahí vaya a aprender algo nuevo. No, yo creo que lo que ahí hablan, yo ya me lo sé. No, yo creo que ahí, y se creen los muy sabiondos, ¿verdad? Y el problema es cuando un sabiondo se encuentra con un sabio. Ahí se da cuenta el sabiondo que es tonto. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros vamos a ver cómo Natanael en un proceso es tratado por el Señor Jesús y es conquistado a través de una búsqueda que él ya tenía para volverse y convertirse en el discípulo de Jesucristo. Para aprender un poco más, vamos a ir al propio texto. Vaya a su Biblia, al libro de Juan, capítulo 1, del 43 en adelante. Vamos a meditar en el texto directamente. Así que usted puede allí hacer anotaciones, usted puede allí apuntar, y vea si usted se parece un poquito a Natanael. Ojalá que de aquí salga alguien, si no se parece a Natanael, que por lo menos salga diciendo yo quiero ser como Natanael. ¿Ok? Así es que
Juan 1 del 43 al 51. Cuando lo encuentre, deme un amén. Me encanta cómo está el sonido ahorita. ¿Está ahí despierto el hermano? ¿Está despierto el hermano? No, más o menos. Ok, entonces, no hay problema, hermano, puede dormir, no hay problema. Ok, Juan 1 del 43 en adelante. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Le dio la opción, le preguntó si quería o no quería, le dio una orden y Felipe obedeció. Y Felipe entonces era de Betsaida, de la misma ciudad de donde eran los hermanos Andrés y Pedro, o Andrés y Simón, como usted quiera llamarle, o Andrés y Cefas, ¿ok? Y Felipe halló a Natanael, versículo 45, y le dijo, mire la gran noticia, mire lo primero, cuando alguien encuentra algo grandioso, cuando alguien encuentra algo poderoso, cuando alguien, imagínese usted que se da cuenta que están regalando la residencia, que están regalando green cars. Yo sé un lugar donde dan green cars. Sí, ¿por qué se ríen? ¿Ah? Vayan allá con mis compatriotas al MacArthur Park. Por 50 bolas le dan una licencia, por esas 50 bolas un social y por esas 50 bolas una green card. Y usted sale hasta con ojos verdes. Sí. Entonces, imagine usted una gran noticia, ¿verdad? Algo que se lo queremos comunicar. Y normalmente las cosas buenas, las grandes noticias, se las queremos comunicar a los que más amamos, ¿sí o no? Pero qué triste que hoy día nos convertimos y queremos mantener en secreto nuestra conversión cuando nos convertimos a Cristo. Como que si eso no fuera la mejor noticia para nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestras almas están siendo salvadas, están siendo rescatadas del infierno. Esa es la mejor noticia. Créame, el día que nosotros estemos disfrutando de lo que es la salvación en la vida eterna, cuando estemos gozando de lo que es todas las maravillas de estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo más importante no era ni la casa, ni el trabajo, ni la salud. Lo más importante realmente era el rescate de nuestras almas, por lo cual Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Dice amén, hermano. Entonces se dio cuenta Felipe y por tanto fue a comunicar la mejor noticia. Y le dice a Natanael diciéndole, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Miren la manera en que se lo presenta. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Y luego, por si no cree, se lo presenta de otra manera. El hijo de José de Nazaret, le dice, el carpintero, aquel que hacía mesas, aquel que construía sillas, aquel que estaba allá con el papá haciendo, tallando la madera. Resulta que no solamente es carpintero, es él. El propósito de por quién Moisés escribió, de por quién escribieron los profetas. Entonces es interesante que Felipe no se lo presentó como alguien que iba a solucionarle problemas a Natanael. No le dijo, mira, Jesús te va a ayudar a salir de tu alcoholismo, o Jesús te va a ayudar a salir de tu drogadicción, o Jesús te va a ayudar para que resuelvas tu problema matrimonial. No, le habló de una manera más elevada. Prácticamente se fue a un nivel espiritual. Prácticamente se fue a un nivel donde ninguno de nosotros ve de que ni Andrés le presentó de esa manera a Jesús cuando llegó donde Pedro, ni fue lo que hizo Jacobo cuando fue delante de Juan a presentárselo, sino que llega de otra manera. Le dice, este es Jesús, el profetizado. Este es Jesús del que tanto hablaba Juan el Bautista. Este es Jesús del que escribió Moisés. Este es Jesús del que fue profetizado por Daniel, fue profetizado por Isaías y Jeremías. ¿Y qué era lo que sucedía? Natanael conocía las escrituras y entendía el idioma en que le estaba hablando Felipe. Muchas veces nosotros, aunque tengamos años de ser cristianos, empezamos a hablar cosas bíblicas y mejor preferimos cambiar el tema a cualquier otra cosa porque no dominamos el tema. Y eso que somos cristianos. ¿Por qué razón? Porque no le estamos dando la debida importancia a aquello que debería ser primero en nuestras vidas. El primero en nuestras vidas debería de ser Dios y su palabra. Dígame, iglesia, nosotros no deberíamos de osar, no deberíamos de aventurarnos, no deberíamos de ser tan abusivos en salir de nuestras casas sin encomendar nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo sabe usted que va a regresar hoy? ¿Cómo sé yo que al terminar este día no voy a recibir la noticia de que uno de mis hijos tuvo un accidente y perdió la vida en una de estas carreteras, en una de estas calles? Nosotros deberíamos de tratar cada día de conocer más a Dios, y la única manera de conocerlo es a través de la Escritura. Vemos nosotros hombres antiguos, estamos hablando de hombres que existieron hace más de 2000 años, y nos están diciendo la única manera de conocer a Dios, la única manera de poder entender quién es Jesús, la única manera de poder entender las profecías es a través de las Escrituras, es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia. No es a través de las películas que dan en la televisión, no es a través de las películas que vemos en los días de Semana Santa, no es a través de las películas que vemos en los días de Navidad, no es a través de Hollywood, es a través de las Escrituras que cuando vamos a tener nosotros la verdadera impresión de quién es Jesús. Es la Biblia, es la palabra, son las Escrituras. Se lo estaba diciendo en ese momento Felipe a Natanael. Hemos encontrado a aquel de quien escribió, dice Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Eran personas letradas, eran personas entendidas, eran personas que habían invertido tiempo en investigar, como los magos investigaron sobre las estrellas, cuándo iban a nacer y dónde iba a nacer el Mesías. Así también Natanael y Felipe. Quizás yo sé que usted lo sabe, que por ejemplo siempre que se menciona a Andrés, se menciona a Simón Pedro. ¿Por qué? Porque eran hermanos. Lo mismo era con Jacobo y Juan, porque eran hermanos. Pero en el caso de Felipe y Bartolomé, o Natanael, como usted le quiera llamar, no eran hermanos, pero eran buenos amigos. ¿Y qué era lo que había unido su amistad? Algo mejor que el licor, algo mejor que el vicio, o algo mejor que su lugar de procedencia. Lo que había unido a esos dos hombres era la búsqueda de una gran verdad. Él se llama Jesucristo. Todo aquel que busca a Jesús tiene que entender que un día, cuando lo encuentre, lo va a reconocer y va a saber que Él es. Y no va a ser confundido y no va a ser equivocado. Muchas personas, porque no buscan en el lugar correcto, porque buscan en el lugar incorrecto, de la manera inadecuada, creen que la verdad para ellos es una religión, es un ídolo, es la práctica de la magia, lo que hemos estado hablando últimamente, o es la práctica de muchas cosas. Pero para poder tener el entendimiento correcto de quién es la verdad, hay que conocerlo a través de las Escrituras. Dice amén, hermano. El Jesús verdadero no es el que predicamos desde un púlpito. El Jesús verdadero es del que habla la Biblia. Dígame, iglesia. Ese es el Jesús verdadero. Porque yo puedo presentar a Jesús de una manera. ¿Sabe usted que cuando yo era joven, recuerdo que una vez llegué a una iglesia llamada Emanuel? Los que son salvadoreños se han de acordar que esta iglesia estaba en San Jacinto. Y una vez yo entré, y entonces yo andaba visitando médicos en esa área. Eran mis primeros días en la visita médica. Era ya por el año 1986. Y entré a la iglesia. Ya era bastante tarde. Y el predicador ese día estaba diciendo: Jesús fue el primer revolucionario que ha existido. Sí, hablamos que Él vino a revolucionar la nefanda doctrina fariseica. Sí, es cierto. Si hablamos de que Él vino a corregir vicios que tenían los saduceos o los romanos en aquella época, yo diría, sí, en ese aspecto fue un revolucionario. Pero mi sorpresa fue que conforme fue avanzando el mensaje y la predicación, estaba hablando de un revolucionario y lo llegó a comparar con Fidel Castro y con el Che Guevara. Yo dije, ¿y este hombre qué Biblia es la que está leyendo? Porque si está leyendo la Biblia correcta, no podría decir eso. Cuando el apóstol Pedro empuñó una arma, él fue el primero en reprenderlo. Y él fue uno de los que mencionó: el que a hierro mata, a hierro muere. Y ese predicador estaba presentando la imagen de un Cristo del cual no presentaba la Biblia. Mi Cristo en la Biblia dice: tú tienes que amar a tus enemigos, y cuando te den en una mejilla, pon la otra. Y si vamos nosotros a todos los libros que escribió Juan, tanto a las cartas, a las epístolas, como también al Evangelio, y vemos nosotros todo lo que escribió en el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que Juan habla de un Cristo que ama y que murió por amor y que murió por cada uno de nosotros.
Pero muchas veces nosotros tenemos una óptica equivocada porque estamos buscando la verdad a través de los métodos equivocados también. Y por eso es importante la lectura de la Biblia, mi hermano y mi amigo. Por eso es importante, si usted quiere tener la impresión correcta de quién es Dios, quién es Jesús, qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuál es la doctrina verdadera para ser salvo y para que su alma no vaya a parar al infierno, usted tiene que leer la Biblia. Ese es el único lugar correcto para que usted entienda eso. Dígame, iglesia. ¿Qué sucedió? Bueno, yo salí bastante impresionado y los muchachos estaban allí eufóricos. Prácticamente ese pastor estaba haciendo el mismo trabajo de aquel famoso Rivera y Damas, el monseñor, en línea católica, monseñor Rivera y Damas, de mi país también, que estaba impulsando a que se levantara el pueblo en armas. Y los dos estaban haciendo el trabajo del diablo. ¿Qué sucedió? A los días, los salvadoreños se han de acordar que a los días hubo una invasión del ejército a esa iglesia. ¿Se recuerdan, hermanos? Los hermanos Caballero, ¿verdad? Los hermanos Caballero son contemporáneos de los tiempos de mis suegros, ¿verdad? De cuando mi suegra andaba evangelizando todo el país. ¿Y qué sucedió? Llegaron, mataron y masacraron a todos los jóvenes que estaban en una reunión juvenil. Y al principio fue una noticia que nos impactó a todos. ¿Cómo que entró el ejército y mató a cristianos? Cuando buscan en el sótano, tenían cajas llenas de armas, de G3, de granadas, de pistolas y todo. Era un mini cuartel donde estaban alimentando de manera equivocada el alma de estos jóvenes. Estos jóvenes estaban ansiosos por conocer la verdad, así como Natanael. Estos jóvenes querían tener un encuentro con algo que representara una verdad sincera. Va a ser redundante lo que voy a decir y me va a disculpar, pero muchos jóvenes en ese lugar estaban en búsqueda como Natanael de la verdad verdadera. No se dice así, pero para que lo entendamos mejor, me explico. Y muchas veces nosotros, que somos los responsables de dirigir a una persona, tal vez nuestros hijos, tal vez la esposa, tal vez algún amigo, o los que tenemos el privilegio de poder predicar o enseñar en un aula de una iglesia como esta, como nos preparamos tan mal y nos preparamos tan poco y le damos tan mala importancia, le damos la indebida importancia a nuestra predicación o a la enseñanza. ¿Cuántos maestros de escuela dominical dicen que Gandhi era bautista? ¿Sabía usted? Y Gandhi estuvo en aulas de iglesias bautistas en su niñez. Y como no hubo un maestro preparado, dicen que Al Capone estuvo en una iglesia bautista también y llegó a una escuela dominical. Y miren lo que se convirtió en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos y en un gran contrabandista de whisky. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los que tenemos la responsabilidad de predicar o de enseñar no nos preparamos. Y lo mismo está pasando en las casas. ¿Por qué muchos hogares que dicen ser cristianos están viendo a sus hijos que se están yendo detrás de la droga, detrás del alcohol, detrás de las pandillas, detrás de la música que solamente está impulsando a los jóvenes a volverse más violentos? ¿Sabe usted que muchos de nuestros hijos que duermen bajo el techo de nuestra misma casa, muchos quisieran parecerse a los jefes de los carteles que están allí en Sinaloa, en Tijuana, en México o en muchos lugares de Sudamérica? ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, siendo cristianos, no nos estamos preocupando en dar la debida enseñanza de quién es Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos al Jesús de la Biblia, porque no conocemos al Jesús de la palabra, porque no conocemos al Jesús de Moisés, porque no conocemos al Jesús de los profetas. Y es exactamente lo que sucedió cuando Felipe llega delante de Natanael y le dice: he encontrado al Cristo, de aquel del que habló, del que escribió Moisés y del que escribió los profetas, le dice. Algo interesante de todos los apóstoles, óigame lo que le voy a decir, todos los apóstoles estaban en busca de la verdad y todos dejaron de buscar la verdad cuando tuvieron un encuentro con Jesucristo, a excepción de Judas. Pero es interesante ver entonces, y yo quiero que vea conmigo el versículo 46. Natanael le dijo, fíjese, cómo de repente hombres santos, hombres buscadores de la verdad, de repente una persona como yo también puedo tener mis prejuicios. Pero hay que tener cuidado con los prejuicios y hay que saberlos estudiar. Fíjese algo interesante.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo que valga la pena? Espérame, yo soy mexicano, pero de El Salvador puede salir algo bueno. No, yo soy salvadoreño, pero de Honduras podrá salir algo bueno. No, yo soy hondureño, pero de Guatemala, y tenemos nuestras diferencias. O el que es de Jalisco dice, ¿algún chilango puede dar algo bueno a este mundo? O el que es chilango podría decir, ¿algún fuereño podría hacer algo bueno por la sociedad? Y empezamos, ¿verdad? Los prejuicios, las diferencias raciales, las diferencias sociales, las diferencias políticas, las diferencias de cualquier tipo, los prejuicios. Y tenemos que aceptar que todos en alguna medida, mucha, poca o grande, todos tenemos un nivel de prejuicio. Y deberíamos de trabajar contra ese prejuicio. Porque el Señor Jesús, diga conmigo Cristo, fue Cristo para todo el mundo. Cristo vino a morir por todos sin hacer acepción de personas. No incluyó a uno y excluyó a otros. No dijo voy a morir por todos los negros y no voy a morir por los blancos. O voy a morir por los blancos pero no por los hispanos. Voy a morir por los hispanos pero no por los chinos. Él vino, ¿qué dice el libro de Juan? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Refiriéndose a todas las razas, a todas las lenguas, a todos los credos, a todos los hombres. No importa si somos ricos o somos pobres, si somos famosos o vivimos en el anonimato. Él murió por todo. Dígame, iglesia. Él no hizo acepción de personas. Y vamos a ver a un Cristo que no hace acepción de personas. Porque fíjese, permítame, un Natanael prejuiciado, dice de Nazaret. ¿Qué era lo que pasaba con Natanael? Bueno, que Natanael era de Galilea. Y lo que resultaba era que había una competencia entre los de Galilea y los nazarenos. Y los de Galilea se creían superior a los nazarenos, pero los nazarenos se creían superior a los de Galilea, ¿verdad? Y los israelitas se creían superior a todos estos. Y total que el pueblo santo de Dios no se podían aguantar ni entre ellos mismos. ¿Cuántos han visto eso? Mi amor, ahí viene tu mamá, cállate y no hagas bulla, porque no quiero que entre a la casa. Oh, ahí viene tu hermano. Oh, mira, invita a fulano, a sutano y a mengano, pero a estos no los invites, mucho comen. Mira, hagamos la fiesta, pero ustedes niños no le cuenten a su tía que vamos a hacer fiesta, si no esa viene desde las 10 de la mañana y ¿quién la saca después? Y que, prejuicio, ¿verdad? Prejuicio, no, a mí me encanta estar con vos, pero yo a tu marido no lo aguanto. O a mí me gusta estar con vos, pero a mí no. Yo de lejitos, con esas personas de lejitos. Yo ni en pintura. No, ¿cuántos hemos usado esos dichos alguna vez? Prejuicios. Es llegando los hispanos a esa ciudad y se arruina. A mí me da risa lo ridículo que somos. Somos ridículos los hispanos. Me da risa. No, yo vivo en una ciudad así, ahí puros blancos hay. ¿Y entonces qué está haciendo usted de metido? ¿Se ha fijado usted que mucha gente hace eso? ¿Se ha fijado en eso? Es cierto. Y yo digo, ¿qué quieren decir? Muchas veces dicen, es que yo no voy a ninguna iglesia, porque las iglesias, puros hipócritas. Bueno, no entre usted y ya va a haber uno menos. ¿Me entiende? ¿Verdad? Es que en las iglesias, y criticamos. ¿Por qué? Por los prejuicios. Fíjese qué interesante. Entonces le dijo Felipe, ven y ve. Cuando alguien le ponga peros a usted para venir a la iglesia, dígale, ven y ve. Cuando alguien le ponga peros para leer la Biblia, dígale, ven y ve. Cuando usted presenta a Jesucristo como el Salvador para esa persona y para su alma, dígale, ven y ve. Si después de haber visto, si después de haber probado, no te gusta, no lo volvás a comer, hombre, ¿verdad? Yo me acuerdo que allá en Whittier,
Una vez tuvimos una reunión y apareció una hermana mexicana. Apareció una hermana. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Que Dios los perdone, hermanos, pero bueno. Entonces resulta que aparece una mexicana con pupusas. Con pupusas. Y yo le dije, hermano, échese las pupusas para acá. Ah, no, pastor, me dijo, usted es salvadoreño, usted comió todas las pupusas. Espéreme, se las traigo a una hermana aquí que... Hermana, venga. Y cuando está para las pupusas, a mí se me hicieron agua, se me hizo agua la boca. Una pupusa. Y yo le, ¿usted las hizo, hermana? Sí, me dice. Yo le, de verdad, bien bonitas se ven, le dije yo, bien echaditas. Y la hermana, ay, no, a mí pupusas no me gustan. Y dijo, a mí las papusas no me gustan. Ay, dije yo, no puedo hablar ni el hebreo, dije, ¿verdad? Yo bien creído, molesto, prejuicios, ¿verdad? Entonces, a mí las papusas no me gustan, o las popusas, algo así dijo. Entonces, y le dice la hermana, mire, le dice, las pupusas, le dijo, son originarias de El Salvador. Y una hermana salvadoreña me enseñó a mí a hacerlas. Y ella dice que me quedan bien ricas. Y yo hasta se las he negado al pastor, le dijo, por tal que usted se las coma, le dijo. Así que hoy se las va a comer, le dijo. Me gustó, yo dije, ese es carácter guanaco en una mexicana, ¿verdad? Entonces, hoy se las come. Entonces viene, guanaco quiere decir salvadoreño, ¿ok? Así como a los guatemaltecos se les identifica como chapines, o a los de la capital de México como chilangos, a los salvadoreños como guanacos, ¿ok? Para que entiendan. Entonces viene, y el punto es de que viene y le dice, ahora las prueba. Y yo dije, no le van a gustar. Y eran como 4 pupusas. Y yo socando que no le gustaran, ¿verdad? No le van a gustar, dije yo, ¿verdad? Pastor, ¿quiere un poquito aquí? No, espérese, le decía yo, porque yo esperaba que no le gustara, ¿verdad? Y la hermana tragona se las comió todas. ¿Qué sucedió? Ella tenía un prejuicio de algo que no había probado. Cuando le dijo, hermana, le dijo, vuélveme a traer. Sí, pero la próxima se la voy a vender, le dijo. ¿Verdad? Viva la hermana. Sí, dije yo, este guanaca, dije, no hay bronca ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Probó y le gustó. Pero muchas veces nosotros no hemos probado. Ahora usted tenga cuidado, hermano. Fíjese bien lo que yo le quiero enseñar hoy. Es bueno ser escéptico. Es bueno ser escéptico. Diga conmigo, escéptico. Escéptico es aquella persona que no acepta de primas a primeras algo. Es bueno ser escéptico, pero prudente, para no rechazar la verdad creyendo que es mentira, o aceptar la mentira creyendo que es verdad. Cuando yo le digo que hay que probar, no le estoy diciendo que vaya y pruebe un poco de alcohol. Eso, aunque yo no sea un experto, ni sea un psiquiatra, ni sea un psicólogo, ni una autoridad en el campo, si usted prueba el alcohol, usted puede caer en las garras del alcoholismo y después va a tener grandes problemas y grandes dolores. No se dé la oportunidad de probar alcohol, no se dé la oportunidad de probar droga, no se dé la oportunidad de robar. Eso no tiene que probarlo. No se dé la oportunidad de probar qué es tener sexo con otra persona del mismo sexo. No le estoy hablando de probar eso. Le estoy hablando de probar cosas que realmente son buenas. Y aunque usted las llame malas, como por ejemplo venir a una iglesia. Yo siempre le digo, cuando yo era feligrés, antes de ser pastor, y yo invitaba a alguien a la iglesia, yo le decía, ¿sabe qué? Venga a mi iglesia por un mes. Si Dios no le habla y Dios no se le manifiesta, no regrese. La mayoría de las veces, de cada 10 personas que aceptaban mi invitación, 8 o 9 se quedaban en la iglesia. Se quedaban en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Cristo nunca decepciona. Porque Cristo nunca defrauda. Porque Cristo nunca pide, nunca reclama, siempre da. Dígame, iglesia. Entonces viene allí y dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le digo, Felipe, ven y ve. Muchas veces los prejuicios no dejan ver la verdad, aunque estemos frente a ella. ¿O no le sucedió eso a Poncio Pilatos? Pilatos estuvo enfrente de Jesús y dejó que se le fuera de las manos su salvación. Se le fue de las manos la salvación. Imagínese usted, ¿qué es mejor decir? ¿Casi se condena o casi se salva? ¿Qué es mejor?
casi se condena, porque le terminó salvando. Sí, para ver si no están dormidos, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, es interesante, hermano. Entonces yo quiero que usted vea cómo es de interesante todo esto. Además, qué bueno cuando el conocimiento nos vuelve prudentes, como le decía, pero somos escépticos frente a la mentira, pero no frente a la verdad. Ahora ve conmigo el versículo 47, hermano. Vaya al versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí, fíjese lo que el Señor Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? En quien no hay ¿qué? Primera pregunta para usted y para mí: ¿podría decir eso Dios de nosotros? Porque nosotros engañamos de muchas maneras. Algunas veces engañamos callando la verdad. No, yo no dije nada. Haberse callado conociendo la verdad, mintió. Y es reo de culpa. No, es que yo no me di cuenta. Espérese. Una cosa es ser ignorante y otra cosa ignorar la verdad. Una cosa, yo no sabía. Otra cosa, yo sí sabía pero me hice el tonto. Son dos cosas diferentes. ¿Y quién conoce las intenciones del corazón? El Espíritu Santo, hermano. Y a Él no lo podemos engañar nosotros. Entonces, el Señor no le regresa mal por mal, fíjese. Lo acababa de ofender Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Si en Nazaret solo drogos hay, solo pandilleros. Si en Nazaret solo mareros. Sí, un día yo estaba viendo una foto de mi país. Y yo no sé cómo fui a dar a unas fotos de la cárcel de Mariona. ¿Cuántos conocen Mariona? Estuvieron ya en Mariona ustedes, no, pero ahí no es para mujeres solo. Ahí vamos a predicar, ¿verdad? Ok. Pero fíjense que interesante. Y veo a un muchacho que tenía tatuada hasta la niña de los ojos. Tenía tatuaje por todos lados. Y fíjese cómo coincidió todo. Cuando yo lo veo, este fulano está feo, dije yo. Híjole, se ha hecho. Y en las siguientes 2 o 3 fotos, estaba él parado en una mesita, con una Biblia abierta, con una camisa blanca, bien abotonadita, con un pantalón bien planchadito, con las mangas de manga larga, abotonadito también de aquí, predicando la palabra. Y entonces empecé yo a buscar: pastor de Mariona, del tabernáculo. Pastor, y hasta unos cachos se había tatuado aquí, porque bien pelón. Y se había hecho unos cachos así. Y unas sus lagrimitas por aquí, se había hecho una su estrella, un su dragón que le bajaba por no sé dónde, y a saber dónde le terminaba la cola. Pero el punto es que, yo digo, si ese entra a la iglesia, el chava se le deja ir encima. El chava lo agarra a patadas. Ya me imagino Chava con Juan Arévalo y el hermano Román, los 3 chaparritos del grupo. Ya me imagino, agarran y pastor. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros juzgamos con solo ver antes de saber. No conocemos a la persona. Quizás viene de trabajar la persona que está despidiendo ahí por ahí un mal olorcito, ¿verdad? Ha trabajado todo el día bajo el sol, ha sudado, el pobre trabaja tremendamente duro, pero ya como le sentimos mal olor, y así con discreción las hermanas sacan el perfume y pss, pss, ya no mandan la patada, ¿eh? ¿Ah? Ay, yo creí que esta iglesia era más clase, ¿verdad? Creí que era, pero estos son ¿cómo dicen allá cuando son así en México? Son nacos, ¿verdad? El pastor está bien naco, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, naco quiere decir llorón. Quiere decir llorón. Por ejemplo, cuando usted dice: este mono bien naco, este cipote me salió naco, o sea, salió llorón, chillón, llora por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús ve a Natanael y se le acerca y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjese qué interesante, el Señor no le regresa mal por mal, porque aunque había rivalidad entre galileos y nazarenos, no sucedía eso en el corazón del Señor Jesús.
El corazón de un cristiano, el corazón de un hijo de Dios tiene que estar sobre los prejuicios. Dice amén, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que conocer la Biblia y decir, bueno, realmente, hermano, ¿quiénes pueden entrar a esta iglesia y quiénes no pueden entrar? Dígame usted. ¿Quiénes pueden entrar? Todos pueden entrar. Todos deberían de entrar. Y todos deberían de ser aceptados por nosotros y todos deberían de ser bien tratados por nosotros, ¿sí o no? Yo me recuerdo cuando acababa de venir de El Salvador, un día me invitaron a predicar aquí en Fontana. Y habían como 200 personas y yo prediqué, ¿verdad? Y todo. Y cuando termino de predicar, el pastor me dice, ya se dio cuenta, me dice. Bien orgulloso el hermano, sí, ¿verdad? ¿De qué, hermano? Le dije, que aquí todos somos salvadoreños, me dijo. Si no, nadie entra. Híjole, hermano. Yo soy muy salvadoreño, lo que usted quiera. Además se me nota con la cara de pupusa que tengo. Pero, hermano, llegar a ser localista de ese grado, que tener más preferencia con los guatemaltecos porque son de mi tierra, o tener más preferencia con los salvadoreños porque son de mi tierra, eso es peligroso. Eso es malo, eso no se debería de hacer. Todos tenemos oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Por todos vino a morir nuestro Señor. Dice amén, iglesia. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Es más, si yo reconozco, si yo descubro en mi corazón que tengo un problema, un conflicto con alguien, yo debo de trabajar en ese conflicto, hermano. Yo debo de trabajar en ese problema. Pero yo no puedo dejar que esas cosas crezcan en mi corazón. Tengo que trabajar en eso. Y nosotros tenemos que aprender a tener compasión también de las otras personas que no son tan maduras como tal vez usted lo sea. Si usted ve que de repente hay alguien por ahí que tiene esos problemas de rivalidad por el lugar de donde usted es, o de los lugares o por quien usted es, hermano, trate de entenderlo. Es mejor orar por él, orar por ella, orar por ellos. Dice amén, hermano. Así que normalmente en un funeral, fíjese, a mí me gustó esto del Señor Jesús. Hace poco yo tengo, no sé qué me ha pasado a mí, pero últimamente he estado celebrando varios funerales. Tenga cuidado, ¿verdad? Estoy agarrando bastante experiencia, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que yo me fijo que en todos los funerales todos hablan puras cualidades del muerto, ¿verdad? No hay muerto malo, ¿verdad? ¿Se vio todo? Ay, sí, es que el hermano era tan bueno. Ni lo conoció, digo yo. Entonces, ay, es que el hermano era un pan de Dios, ¿verdad? Pan duro, ¿verdad? Ay, que el hermano, y decimos de todo, ¿verdad? Y lógicamente, es lógico. No vamos a decir algo feo, aunque lo sepamos, por respeto a los seres amados y a los que les sobreviven, ¿verdad? Así que yo sé que ustedes solo puras cosas buenas de mí van a decir cuando yo me muera, ¿ok? Va pues, ok. Entonces, pero yo le digo a Anita hoy estábamos comiendo con Anita y le digo, ¿sabes qué? Cuando yo me muera, yo voy a dejar un video y yo voy a ser el que voy a manejar el programa, le dije. Y yo voy a decir, todos los que quieran decir una mentira del pastor tienen ahora 20 minutos, ¿verdad? Y que pasen al frente. Y me dice, ay, vos tan sangrón siempre. Si hay alguno que te quiere, pero son bien raros, le dije yo, ¿verdad? Pero el punto es este, hermano. Que viene el Señor y cuando le declara a Natanael que él era una persona sin engaño, es porque descubrió una gran cualidad en Natanael. Y qué interesante que Natanael lo vino a oír, no cuando ya estaba muerto, sino que lo escuchó en vida de la boca del maestro. Jesús en ese momento no estaba adulando. Diga conmigo adular. Nosotros muchas veces somos buenos para adular o para destruir en una persona. O lo hacemos con una intención demasiado excesiva en el sentido bueno, o lo hacemos con una intención demasiado destructiva. Yo creo, hermanos, que cuando no podemos decir algo que realmente edifique, mejor mordámonos la lengua. Yo creo que allí haríamos más bien nosotros. Pero fíjese qué interesante.
Cuando el Señor Jesús le dice a él: he allí un verdadero israelita, un hombre en el cual no hay engaño, no lo estaba adulando. Y Natanael lo entendió. Yo no sé si Felipe, yo creo que Felipe no lo entendió y le voy a decir por qué. Pero Natanael entendió y comprendió y pudo ver la omnisciencia de Jesucristo. Y pudo darse cuenta que no era solamente el hijo del carpintero, sino que era el Dios mismo, el Mesías prometido. Dice amén, iglesia. Fíjese algo interesante. Cuando él le dice: he aquí un hombre que no tiene engaño, un verdadero israelita, no le estaba tratando de enamorar para que se volviera un seguidor de Jesús, sino que en ese momento le estaba demostrando que Él era Dios y que Él todo lo ve y que Él todo lo sabe. Nuestro Señor Jesús todo lo ve, Jesús todo lo oye, Jesús todo lo sabe. Dígame, hermano. Y algo interesante entonces es que cuando Él le hace semejante declaración a Natanael, Jesús ocupó un lugar muy especial en el corazón de Natanael. Y Natanael, como era conocedor de las escrituras, de las profecías y de los escritos de Moisés, pudo identificar prontamente que él era el verdadero Mesías profetizado desde la antigüedad. Es interesante ver esa posición. Normalmente podemos ver nosotros que los prejuicios no dejan ver las características positivas de alguien. En ese momento a mí me llama la atención algo, que los prejuicios de Natanael no eran tan profundos como había sido la búsqueda de Natanael. Natanael estaba en la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que usted busca, hermano? Quizás está buscando en el lugar equivocado. Quizás está buscando lo equivocado. Quizás lo que el Señor le quiere dar a usted no es lo que usted pide para ser feliz. Quizás para ser feliz Dios ya tiene en sus manos lo que usted y yo necesitamos, pero nosotros estamos pidiendo incorrectamente, quizás por nuestros prejuicios. El Señor en ese momento entonces se deja ver y se deja sentir, y en ese momento se convierte ese Natanael en su seguidor. Fíjese lo que pasa en el siguiente versículo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces?, le dice. Pasó la plática ya a otro nivel, a un nivel más personal. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dice. El Señor no le estaba adulando, hermano, sino que le estaba mostrando su omnisciencia. Y eso a mí, cuando estaba preparando el sermón, me recordó a 2 de Crónicas 7:14. En 2 de Crónicas 7:14, después de que Salomón hizo el templo, construyó la casa de Dios, el Señor se le apareció y le dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué era lo que sucedía? Natanael tenía la buena costumbre de leer las escrituras. La Biblia iba a decir yo, pero no, leer las escrituras debajo de ese árbol. Y Dios estaba acostumbrado a tratar con el corazón de Natanael en ese lugar. Qué bueno es, o qué bueno sería que nosotros tuviéramos un lugar especial para tener un encuentro con Dios todos los días. Qué bueno fuera, qué bueno sería que usted tuviera un lugar especial donde se pone a leer la Biblia. Que hay un sillón que está marcado con su cuerpo, porque ahí se sienta siempre, o que está marcado con sus rodillas, porque ahí se pone delante de su Señor. Qué bueno fuera que en nuestras casas hubiera un lugar de encuentro entre el Dios eterno y su criatura, entre ese Dios todopoderoso y su Hijo, entre ese Dios grande y usted o conmigo. Dice amén, iglesia. Qué bueno fuera. ¿Por qué razón? Porque nosotros veríamos la respuesta de Dios en cada uno de nuestros momentos, sean buenos o sean malos. Le dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. El Señor conoce el lugar correcto donde lo conocemos, hermano. Tal vez el lugar donde usted está conociendo a Dios, o donde más ha conocido a Dios, ha sido en esta iglesia. Pues manténgase ahí, hermano. Pelee por ese lugar. Pelee por esa banca. Pelee por su ministerio. Pelee por lo que Dios le ha dado, hermano. No lo vea de menos. Va a haber un lugar donde el Señor va a venir delante de usted y usted va a tener que presentarle sus credenciales. Y créame, sus credenciales no va a ser la licencia, no va a ser el social, no va a ser su green card, no va a ser su pasaporte, no va a ser su ciudadanía.
sus credenciales va a ser la experiencia que usted tiene de hablar con Dios. ¿Por qué muchas veces estando en una iglesia como esta? ¿Por qué muchas veces viniendo a predicaciones como esta? ¿Por qué muchas veces diciendo que somos cristianos, de repente podemos obedecer más a la voz del diablo que a la voz de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces siendo cristianos estamos dispuestos a la fornicación, al adulterio, a la traición, a la infidelidad. ¿Por qué? Porque no reconocemos la voz de Dios. Porque no entendemos la voluntad de Dios. Porque quizás todavía no hemos visto a Dios. Entonces, lo que a Felipe le llevó como 2 años entenderlo, fíjese qué interesante. Yo quiero que vaya conmigo a Juan 14:8, hermano. Y con esto quiero ir terminando ya. Juan 14:8. Cuando ya estaba terminando todo el ministerio de Felipe con Jesús, fíjese con lo que le sale Felipe en 14:8. Yo le hubiera pegado su coscorrón a Felipe. Juan 14:8 dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Lo que Felipe reconoce al final de su ministerio, Natanael lo reconoce al principio. Tú eres el Hijo de Dios, le dice. Tú eres el Mesías prometido. Sí, Felipe, tienes razón, le dice. Este es del que escribió Moisés y del que escribieron los profetas. Desde el principio lo reconoció, en lo que Felipe lo reconoció al final. ¿Por qué muchas personas se tardan en poder ver a Jesús en su vida? Es la pregunta. ¿Y por qué otros al principio lo ven, como le pasó a Natanael? Porque conocía las escrituras. ¿Usted quiere reconocer la voz de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere reconocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere reconocer los mandamientos de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere reconocer los deseos de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer los planes de Dios para su vida? Lea la Biblia. ¿Usted qué quiere? ¿Usted sabe lo que Dios quiere para usted el día de mañana? Lea la Biblia. Lea la Biblia hoy, lea la Biblia en la mañana, lea la Biblia en la tarde, lea la Biblia en la noche, lea la Biblia, que la Biblia esté frente a sus ojos, más que la televisión, más que la novela, más que el partido, más que cualquier situación. Que la Biblia sea realmente el pan diario de nuestras vidas, porque eso es lo que va a alimentar en nuestras almas. ¿O no es nuestra alma la que va a escapar del infierno y la que va a entrar al cielo? Pues todo va a depender de lo que nosotros veamos y conozcamos más. Así es que en el versículo 50 dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Está en el 50, hermano. Ay, está en el 50, hermano. No, hombre, pero vuélvase a Juan, hombre. Juan 1:50. No se me pierda. Buxo, estamos meditando. Recuerde que yo le dije al principio, vamos a meditar. ¿Se acuerda que lo dije? Vamos a meditar en este texto. Ahorita nos fuimos para allá y regresamos. Ok, ¿estamos en Juan 1:50? Ok, hoy sí. Gracias, hermano. Ay. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mire qué respuesta más preciosa la que le da Jesús. Cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Pero viendo la Virgen de Guadalupe no lo va a ver. La novela, pues. O viendo hasta que hasta que la plata nos separe, ya pasó, ¿verdad? ¿Cuál es la que está de moda hoy? Por ella soy Eva. ¡Ja! Ve que me las puedo también. ¿Cuánto tiempo dura una novela? Un día de esto me dice mi esposa: bueno, me dice, ¿no vas a ver el partido? No, le dije. Sí. Y mi esposa así, bien admirada: ¿no vas a ver el partido? No, le dije. Fíjate, le dije. Y fue cierto, hermano. No podía dormir. Eran como las 5 de la mañana. Ya. Y me dice el Señor: levántate. Bueno, eso sentí yo, ¿verdad? Que me estaba diciendo. No vi una voz, no vi un ángel, no vi luces, no vi nada. Solo sentí que me tenía que levantar. Y me levanté y me fui a la sala. Y entonces salgo yo, ¿verdad? Ya, ok. Y
voy a empezar a orar, dije, y empecé a orar. Y de repente, cuando ya había orado quizás como 1 hora y media, 2 horas, sentí que tenía que abrir mi Biblia. Siempre hago eso. Y le digo al Señor, bueno Señor, yo ya hablé bastante, hoy quiero que tú me hables a mí. Y me empezó a llevar por todos aquellos salmos donde David decía, por ejemplo, cosas más dulces que la miel son es lo que destila del panal, más dulces que los amores con una mujer. Y hablaba de la contemplación que David sufría cada vez que estaba frente al Dios vivo cuando contemplaba su palabra. Y yo sentí en mi corazón, hermano, eso fue conmigo. Yo no estoy diciendo que es malo ver en los partidos de fútbol. Yo no estoy diciendo que usted es un pecador porque ve partidos de fútbol. Yo no estoy diciendo eso. ¿Quedamos claros, hermano? Usted puede ver lo que usted quiera. Mire si cuando no sea pornografía, mire si cuando no esté atropellando la dignidad de su casa o de su familia. ¿Ok? Entonces, pero resulta que yo sentí en mi corazón que el Señor me empezó a decir, vos demasiado afán tenés por los partidos de fútbol. Te lo he estado diciendo a través de tu esposa, porque las esposas casi todas se creen en el Espíritu Santo, para variar, y que le están hablando a uno siempre, ¿verdad? Pero el Señor me lo confirma a través de la Biblia. ¿Sí? ¿Sabe por qué yo digo que las esposas se creen en el Espíritu Santo? Nunca puedo hablar con un hermano si no oigo que el hermano está allá atrás y decirle al pastor tal cosa, y decirle al pastor tal otra. Le está hablando el Espíritu Santo, le digo yo, ¿verdad? Siempre lanzando de metiche los esposas, ¿verdad? Bueno, entonces, un comercial aparte. Entonces, pero el asunto es de que yo sentí que el Señor me dijo, demasiado afán con tus partidos de fútbol. Estás predicando allá que no a los ídolos y vos no parás de hablar del tal Messi. ¡Ja! Y yo me sentí así mal, ¿verdad? Yo dije, no, Señor. Y yo hice un trato con Dios ese día. Así es que yo estoy esperando a la respuesta del trato, a ver qué sucede. Pero algo interesante, hermano, que yo le quiero decir, que cuando usted esté frente a la Biblia y Dios le empiece a hablar a usted con relación a algún texto, algún versículo, no lo tome como un emocionalismo. Es la palabra de Dios y algo le está diciendo a su corazón, y Dios algo le va a revelar si usted se pone bien atento a esa palabra. Y ojalá usted dijera, no me levanto de este lugar hasta que Dios realmente me revele con claridad lo que Él quiere de mí. Ay, hermano, usted se va a levantar contento, usted se va a levantar gozoso, usted se va a levantar feliz por haber reconocido la voz de su Señor. Y mientras más lo haga, más práctica va a ir agarrando. Así es que, hermano, usted quiere ver cosas grandes, ya no busque en el mundo, hermano, busque en el Señor y ni se imagina lo que usted va a ver. Fíjese lo que dice el Salmo 126, ya no lo busque, yo se lo voy a leer. Salmo 126, 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, ¿qué? Alegres. Diga conmigo, alegres. Diga conmigo, alegres. Eso dice la palabra, hermano. Fíjese lo que dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Dice amén, iglesia. Así es que le dijo el Señor, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, le dijo a Natanael, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Termino leyéndoles esto. Algunos historiadores coinciden con que Natanael ministró en Persia, en la India y en Armenia. No hay registros veraces de cómo murió. Algunas tradiciones cuentan que fue atado, que fue amarrado, echado en una bolsa y arrojado al mar. Otros dicen que fue crucificado, como algunos de los apóstoles también. Pero como sea, se sabe que fue martirizado, como todos los demás apóstoles, a excepción de Juan el Amado. Pero Natanael fue fiel desde el principio a fin y no fue hallado engaño en él. Ojalá que eso lo diga Jesús un día de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición y gracias por esta tu palabra. Gracias por hombres realmente tan grandes como Natanael, Señor. Y aquí muestras tú, Padre, que levantas de hombres comunes y corrientes a grandes siervos, si esos siervos solamente conocen tu palabra, Señor. Así es que, Padre, no queremos ser grandes para el mundo, no queremos ser grandes para los negocios, no queremos ser grandes ni para la fama de este mundo. Renunciamos a cualquier cosa que este mundo nos ofrezca y aceptamos todo lo que tú nos das, Señor, porque queremos ser grandes para tu corazón como tú eres de grande para el nuestro, Señor.
Y en esta hora, mientras la iglesia ora, quizás hay alguien que dice, yo quiero hoy ser como Natanael. Bueno, una cosa tenía Natanael, tenía el conocimiento de Cristo en su corazón. Si usted quiere ser como Natanael, tiene que aceptar a Jesús hoy en su corazón también. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Reciba a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? ¿No? Bueno, iglesia, póngase de pie, los vamos a despedir. Padre, nos vamos de este lugar, mano de tu presencia, y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, estamos despedidos. Que Dios lo bendiga, que le vaya bien, hermano. Cuídese, sea feliz, alégrese con la presencia del Señor. Y no olvide, el domingo tenemos grandes servicios a las 10 de la mañana.